Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iraíz del Carmen Molina Tinajero, soy estudiante de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la carrera de Relaciones Internacionales. Y el día de hoy quiero hablar acerca de la globalización y también acerca de los regionalismos y cómo ellos influyen en el desarrollo de este proceso de globalización. Voy a estar basando mis ideas principalmente en dos artículos. El primero se llama Globalización, Sociedad y Política en la Era de la Información de Manuel Castro. Y el segundo se llama El nuevo regionalismo y el retorno a la política de Nior Hedne. Primero hay que entender que la globalización es un proceso histórico y no realmente una ideología, sino un proceso histórico que realmente surge como respuesta a la ingobernabilidad de la sociedad, surge como respuesta del capital a la ingobernabilidad de la sociedad y a la falla del sistema fordista. Y también es una respuesta para liberar los mercados y la fuerza de trabajo. Se crea así entonces un mercado desregulado que ya no posee los privilegios de la era fordista. La globalización también tiene que ver con la transnacionalización de las empresas, que es diferente a las empresas multinacionales, ¿no? La transnacionalización ya no depende de un país, su nacionalidad es solamente un formalismo. Sus dueños de estas empresas transnacionales vienen de diferentes partes del mundo y cotizan en la bolsa de valores y su crecimiento depende principalmente de las exportaciones y de eso se trata un poco este proceso de globalización. Es como una introducción pues resumida, pero vamos a ver un poco más a profundidad. La globalización que hoy vivimos no tiene nada que ver con la globalización que se vivía hace 10 años, ¿verdad? Esta es también una revolución no solo comercial, sino también cultural, de ideas. Es también una globalización que tiene que ver con las comunicaciones, las redes que hay en todo el mundo, pero sí principalmente con el movimiento del capital y pues sí tiene que ver con la liberalización de los mercados. Castell en su artículo menciona que nuestra economía es ahora más capitalista que nunca. Se decía que había sectores del mundo que eran procapitalistas, precapitalistas, pero hoy el mundo, la economía mundial es más capitalista que nunca porque el planeta, según Castell, nunca había sido capitalista en su conjunto, ¿verdad? Menciona también tres aspectos en los que se fundamenta la economía actual. El primero de ellos es una economía informacional y menciona que la economía informacional es la más fácil y quiere decir que los dos elementos importantes de cualquier economía como son la productividad y la competitividad dependen fundamentalmente de la capacidad de adquirir conocimientos y de procesar la información. Entonces, por esta razón, la infraestructura tecnológica se vuelve un elemento crucial, un elemento decisivo para la capacidad de la creación de la riqueza o el aumento del capital. La infraestructura tecnológica es muy importante en este proceso de la economía actual, que se llamaría la economía informacional. Y la información y el conocimiento, como vamos a ir viendo a lo largo de este proceso, están distribuidos de una manera desigual. Y de hecho cada vez más se vuelve desigual esta distribución del conocimiento y lo vamos a ver también un poquito más adelante como uno de las consecuencias de hecho de el capitalismo. La segunda dimensión de la que se habla es la economía en su funcionamiento de redes. Y bueno, habla acerca de que cada vez más las empresas y todo tipo de organizaciones funcionan en su práctica cotidiana en redes de relación internas. Las
pequeñas y medianas empresas trabajan para grandes empresas y están descentralizadas de redes internas. El desarrollo capitalista de este siglo, según Castell, se basó en la formación de grandes empresas que pudieran producir en serie y de manera estandarizada. Y por último, la tercera dimensión de la economía actual, según Castell, es la economía global. Y como mencionaba al principio, es importante entender que la economía global, o más bien la globalización, no es una ideología, sino que es un proceso histórico, económico, social y cultural en marcha en nuestra sociedad. Por eso es muy importante entender la economía global. Es importante señalar que aunque no todos los mercados financieros son globales, sí están funcionando o están articulados de una u otra forma dentro de un mercado financiero global. De hecho, el comercio internacional está cada vez más interrelacionado con el funcionamiento del mercado global. También hay otro aspecto importante y que no debe dejarse de lado, como menciona el autor Castell en su artículo, y esto es la economía global criminal. No se habla mucho de ello, pero es muy importante. Según las Naciones Unidas, 1,2 billones de dólares pertenecen al lavado de dinero por año. No solamente drogas, las drogas forman el 50% de esta cantidad, pero también hay tráfico de seres humanos de todo tipo, desde inmigrantes hasta prostitución de mujeres y prostitución de niños. Se calcula en unos 5 millones de niños el mercado global de prostitución infantil, y también está el tráfico de armas y el contrabando de todo lo que se pueda contrabandear. Entonces la globalización ha llegado no solamente a economías formales o legales, sino también a la economía criminal, lo cual pues para nada es algo bueno, ¿no? Y ya que hablamos de esta situación, vamos a pasar también a hablar un poco acerca de la desigualdad y los movimientos sociales que ha traído como consecuencia la globalización. Y bueno, ya lo mencionaba un poquito anteriormente, que una consecuencia fundamental de la manera en que se está llevando la economía es un incremento de verdad extraordinario de la desigualdad y la polarización de la pobreza y también la exclusión social. Y para poner un ejemplo de esto, un estudio reveló que hay 389 personas en el mundo que son considerados como multimillonarios, que ellos poseen el 45% de la riqueza de la población mundial, o es equivalente al 45% de la población mundial. Y esta es la polarización que existe de la desigualdad. Las tecnologías de la información tienen algo que ver con esto, pero no en sí mismas. Por un lado, como mencionábamos, el conocimiento se convierte en la principal herramienta para generar riqueza. Y por otro lado tenemos la desigualdad de la distribución de ese conocimiento o de esa tecnología, y eso es lo que genera también la desigualdad en el mundo y en las sociedades. También estas consecuencias producen en el mundo diferentes movimientos de resistencia y de búsqueda de la eliminación de este proceso de globalización y de alternativas al proceso del desarrollo desigual y alternativas a la globalización. Y son movimientos que por lo general son construidos sobre bases o principios de identidad nacional, étnica, de género o culturales, ¿no? O incluso movimientos religiosos. Luego, si pasamos a hablar acerca del Estado, veremos que el Estado es una de las principales víctimas en este proceso de globalización. Vemos que el Internet, como un ejemplo, ha producido pues un difícil control del Estado, donde el Estado ya no tiene control al 100% de lo que circula en redes sociales, lo que circula en el Internet, porque los medios de comunicación se han vuelto cada vez más autónomos. Por eso decíamos que la globalización no afecta exclusivamente a la economía, y más bien la economía permea en todos los aspectos de la vida y sobre todo en los medios de comunicación. Vemos también que en medida que muchos estados tratan de participar de la globalización, porque vamos a ver más adelante que ya no hay otra opción,
pierden también la representatividad de los ciudadanos, ¿verdad? Se unen a complejos políticos mundiales que ya no representan como tal los ideales de su Estado-nación. Y vamos a hablar ahora un poco acerca de los regionales. Esto basándonos en el artículo de Gedney. Él habla acerca del viejo regionalismo y el nuevo regionalismo, y habla acerca de que el viejo regionalismo surgió en el ámbito bipolar de la Guerra Fría, pero el nuevo regionalismo surge dentro de un ámbito multipolar de la globalización, o enmarcado por la globalización. Este nuevo regionalismo es un proceso voluntario que nace de las regiones en formación, y los estados participantes se sienten impulsados a cooperar para poder hacerle frente a los desafíos actuales dentro de la economía mundial. Se ven casi obligados, ¿no? Gedney va a decir que de hecho una economía cerrada ya no es una opción dentro de la economía, ya no es una opción factible, ¿verdad? Es importante para las naciones o para las regiones, los regionalismos, unirse a este mercado abierto. Este nuevo regionalismo se considera abierto y por lo tanto compatible con la economía globalizada o la economía interdependiente. El viejo regionalismo se ocupaba de relaciones entre estados-nación, pero el nuevo forma parte de una pues, nueva estructuración de la economía, una estructuración globalizada en la que operan distintos niveles de economías, y no solamente los estados-nación, ¿verdad? Es algo pues globalizado, algo global, y de eso se trata la globalización, de un mercado abierto o libre. De manera análoga, menciona Gedney, a la regionalización y el regionalismo, la globalización denota un proceso y el globalismo una ideología. Recuerdan que yo les decía que la globalización no es como tal una ideología, sino que es un proceso histórico, pero aquí menciona Gedney lo que sí puede llegar a ser una ideología, que sería el globalismo, y ese sí sería un proyecto político, sería un paradigma, como menciona Gedney, un actual paradigma hegemónico de desarrollo. Define como su eje ideológico el crecimiento de un mercado mundial que penetra y domina cada vez más las economías-nación. Entonces, como vemos, los regionalismos forman parte importante porque ayudan a la liberalización de la economía para poder dar paso a este proceso de globalización. Por lo tanto, son fundamentales, su participación es fundamental. Y como ya hemos leído en otros artículos o en a otros autores, mencionan que es algo tan impactante que ya las naciones no pueden resistirse. Un artículo, recuerdo que mencionaba que se prevé que incluso Corea del Norte va a terminar por unirse a este proceso globalizante, ¿no? Tiene sus pros, tiene sus contras. Uno de ellos, como lo vimos, es la desigualdad social, y otro de ellos, pues, algunas de sus ventajas es la liberalización del comercio, pues también cómo impacta al trabajo, a la fuerza de trabajo, que veíamos que no porque la tecnología continúe avanzando quiere decir que eso va a dar paso al desempleo, que era algo que se creía, ¿no? Pero hoy por hoy las naciones que tienen más avances en las tecnologías son los que tienen menor tasa de desempleo. Entonces, por lo tanto, la globalización no tiene que ver al 100% con el desempleo. Y bueno, espero que me haya explicado en este tema de globalización, que es muy amplio, y en los regionalismos. Muchas gracias por su atención.